Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Silva, mi cédula de identidad es 30-081-518, matrícula 12631, cursante de la carrera Tecnología Automotriz del UTI. Yo les hablaré un poco sobre el resumen. Definición. El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento o de una exposición oral, haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante de estos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras. Es importante resaltar que se deben tomar en cuenta las ideas principales sin alterar el sentido inicial del tema. Ahora les hablaré sobre el tipo de resumen. Informativo. Sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Descriptivo. Sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, pueden mencionar las fuentes de información y la postura del autor. Está también de investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. También se encuentra la sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra sin develar el final de la historia. También se encuentra la reseña. Resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser tanto positiva como negativa. Ahora les hablaré sobre las reglas para su elaboración. Preciso, que sea preciso. Asegúrese de que el resumen refleje el propósito y el contenido del manuscrito. No incluya ninguna información que no aparezca en el cuerpo de tu manuscrito. Si el estudio amplía o replica alguna investigación previa, anótala en el resumen y cite el nombre del autor y el año del texto correspondiente. No evaluativo. Informe en vez de evaluar. No debes hacer comentarios sobre lo que está en el cuerpo del manuscrito. Concéntrate en informar. Que sea coherente y legible. Utilice un lenguaje preciso y conciso. Utilice la voz activa en vez de la voz pasiva. Por ejemplo, investigado en vez de una investigación de. Los autores presentaron los resultados en vez los resultados fueron presentados. Conciso. Sea breve y haga que cada oración sea lo más informativa posible. Comienza el resumen con los puntos más importantes. No desperdicies espacio repitiendo el título. Incluye en el resumen los hallazgos más importantes. Use las palabras específicas en su resumen que cree que su audiencia usará en sus búsquedas electrónicas. Muchas gracias, esto fue todo. Buenas tardes, saludos a todos. Por acá el bachiller Omar Velázquez, matrícula 12630. Le voy a hablar sobre la narración y la descripción que se encuentra en el tema 6. Le voy a compartir una lámina. La narración es el relato de hechos reales o imaginarios en un tiempo y en un espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de hechos reales, porque sucedieron, fue realidad, ejemplo, nuestros libertadores. Y cuando hablamos de hechos imaginarios es cuando la persona inventa un cuento, inventa una novela, un chiste. Ejemplo, X. Y cuando hablamos de el tiempo y el espacio, el tiempo es el momento que sucedieron los hechos. Y el espacio es el espacio, donde sucedieron los hechos.
vamos a hablar sobre los elementos de la narración. Los elementos de la narración son el narrador. El narrador es el dueño de la voz. El narrador puede participar en los hechos, puede estar internamente, le puede decir que es un narrador, es interno, pero también puede ser externo, no se encuentra en los hechos. El trama de la narración. El trama es el título o lo que tiene que ver con los hechos. El trama tiene su principio en el tiempo, tiene también su desarrollo y tiene su final. Los personajes son los que participan en los hechos. El personaje puede ser, son secundarios, primarios y secundarios. El principal puede ser protagonista y están los secundarios. Hola, saludos. Mi nombre es Oscar Correa, matrícula 12626 de Tecnología Automotriz, segundo semestre. Les voy a exponer sobre el tema de la semana 4 de la materia de redacción de informes técnicos, que habla sobre la concordancia en las oraciones y en las palabras, sinónimos y antónimos, y en la redacción. Primero que nada, la concordancia. La concordancia es la relación correcta en una oración o párrafo en la que se tiene que tomar en cuenta el género, el adjetivo, el número, el artículo y obviamente la correspondancia entre ellas. Por ejemplo, si vamos a hablar de el perro singular, tiene que ser con el artículo el, no con el artículo los, que sería en plural, ni con el artículo las, que sería en femenino. Hay que tomar en cuenta el género, el artículo, el sustantivo obviamente, si es femenino, masculino, singular o plural, el adjetivo, las cualidades, si son cualidades, tiene que estar en masculino si es masculino, en singular si es en singular. Sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado que otras y se escriben totalmente diferente. O sea, son palabras que se escriben y se pronuncian diferentes, pero tienen el mismo fin, tienen el mismo significado, o al menos la misma esencia, pues la misma finalidad. Como por ejemplo, calma, quietud, es un sinónimo. Rápido, un sinónimo sería veloz. Si es algo normal, un sinónimo también sería común, y así sucesivamente. En los antónimos es lo contrario. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son opuestos entre sí, como por ejemplo luz, oscuro, luz, oscuridad. Eso es su antónimo. Los antónimos se pueden clasificar si son antónimos de sustantivos, como por ejemplo comienzo, final, un antónimo de un sustantivo. También están los antónimos de adjetivos, como por ejemplo alto, bajo, que es un antónimo de un adjetivo, hablamos de cualidad. O si son un antónimo de un verbo, como por ejemplo correr, caminar, es un antónimo, es algo diferente, o algo un poco más claro, comprar, vender, es más, se nota más el antónimo, comprar, vender. Y también en adverbios, como por ejemplo rápido o lento, rápido y lento, eso es un antónimo de adverbio. En cuanto a la redacción,
La redacción se refiere al acto de componer un texto mediante el uso adecuado de la expresión verbal y escrita. La redacción sirve para la comunicación, permite transmitir mensajes, transmitir ideas, algún proyecto, algún plano, pero teóricamente, pues alguna idea, sirve para comunicarse. Sirve también como expresar sentimientos también, una poesía, algo así, o concepto o algo de información general. O sea, la redacción es unir una serie de palabras que tengan una concordancia correcta y devolverla un texto completo, un párrafo o una oración. Lo principal para tener en cuenta en cuanto a la redacción de texto, lo primero que hay que hacer es organizar las ideas. Hay que organizarles cuáles son, identificar la idea principal y la secundaria. Tenemos que tener en claro qué es lo que queremos transmitir, por qué lo queremos transmitir, cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener primero en claro las ideas. Hay que organizar primero que nada las ideas. Se puede hacer primero un bosquejo, se puede hacer un borrador, algo inicialmente antes de crear completamente el texto, la redacción. La otra cosa es usar frases cortas. Uno de los errores comunes es decir palabras innecesarias, eso hay que evitarlo. Usar frases cortas, si podemos decir algo de la manera más sencilla, sin necesidad de usar palabras demasiado técnicas, sino que sean claras, es lo ideal. Escribir de forma sencilla, breve y concisa, para así lograr que los lectores entiendan claramente, pues sin necesidad de esforzarse demasiado para entender algunas palabras. Otra cosa es no abusar de los adjetivos. Los adjetivos son necesarios en una redacción para agregarle color, agregarle profundidad a la redacción, pero no hay que abusar de ellos porque si no se convierte en algo como que con muchas palabras, pues hay que usar la cantidad necesaria. Hay que revisar varias veces, leer las veces que sea necesaria, leer y releer la redacción para detectar si hay algún error ortográfico, para detectar si hace falta una coma, si hace falta un punto, si hay alguna palabra mal escrita, si hay algo mal expresado. Lo ideal es revisar al menos 2 o 3 veces, leerlo todo completo lentamente. Uno de los errores es que las personas escriben como hablan. Si uno hace una redacción de un informe técnico, no podemos escribir como hablamos. Por ejemplo, si en la redacción dice, un ejemplo, la gente normalmente dice vamos para tal sitio, vamos para el taller, un ejemplo, vamos para el taller. Normalmente la gente habla así, un error común, un error que se ha vuelto común en Venezuela. Si uno va a redactar en un texto de un informe técnico, no puede escribir para el taller, tiene que escribir para el taller. Otro ejemplo, que la gente también tiene esa mala costumbre, que para escribir que escriben solamente la letra Q. Hay que estar muy atento, no se nos vaya a escapar una Q por ahí en cambio de la palabra que. Estar bien atento con eso. No escribir como hablamos. Una cosa es hablar y la otra es escribir. Hay que estar atentos en las comas, los puntos. Ese es otro de los puntos. Usar puntos y comas. Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. A la hora de leer hacen falta las comas para que lo esté leyendo, pueda respirar, saber dónde hacer una pausa, dónde termina un párrafo y comienza el otro. Es indispensable el uso de puntos y de comas. Y la otra es no usar palabras rebuscadas. Esto también hace referencia al extranjerismo. Usar palabras fuera de nuestro vocabulario. A veces por querer parecer más intelectuales, usamos palabras rebuscadas, usamos extranjerismo
y esto nos puede traer algo inconveniente, ya que si nos hacen alguna pregunta referente a esa palabra y no sabemos su significado, vamos a quedar mal, vamos a poner en duda nuestra credibilidad. Hasta ahora estos son los puntos investigados en cuanto a la redacción de informes. Estos son los más resaltantes, pues. Espero les haya sido útil la información y este es todo por ahora. Muchas gracias.